Hola a todos los que están por allá. Ahora sí, vamos a concentrarnos para empezar. Vamos a cerrar los ojos, apagar los celulares también, si quieren. Yo lo tengo aquí porque luego veo la hora, pero la verdad es que no, y luego me anda vibrando y es un buen punto, así que vamos a ponerlo acá. Necesitamos ahorita. Vamos a cerrar los ojos, literal, un momentito. Vamos a conectarnos, vamos a centrarnos, vamos a ubicarnos en el aquí y en el ahora, dejar los pendientes afuera para poder... Sí, sí, claro. Sí. Estaba yo tratando de usar todas las herramientas de meditación que te dicen que aunque haya ruido y el mundo se esté cayendo, tú tienes que estar concentrado. No estaba funcionando, pero lo estábamos intentando, por lo menos. Así que vamos a intentarlo con lo que podamos, vamos a dejar los pendientes, vamos a concentrarnos en el aquí y en el ahora, en abrirnos a recibir y que nos podamos llevar cada quien la enseñanza que se tiene que llevar. Vamos a inhalar profundo por nariz y exhalar. Inhalar profundo. Exhalar. Inhalar profundo. Y exhalar. Recordemos que somos una vasija, que fuimos creados para poder recibir y a través de eso que recibimos con conciencia después poder también entregar y mantenernos en ese intercambio con el universo que le da dinámica, que nos permite expandirnos y con eso también contribuir a la corrección, ser parte de un mundo mejor, parte activa de que ese mundo sea mejor. Honramos eso y volvemos a inhalar profundo y exhalar con la conciencia de tener los pies arraigados a la tierra y la cabeza arraigada al cielo, conectada hacia arriba, el corazón abierto. Vamos a frotar las manos y poner las manos sobre los ojos. Inhalar profundo una vez más. Exhalar, abrir los ojos, bajar las manos. Y ahora sí, hemos hablado del amor con relación a Dios, que se nos pide amar, nos pide que llevamos la acción del amor, primero a Dios, amar a Dios con todo tu ser, con todo tu alma, con todo lo que tienes. ¿Sí? ¿Cómo dice el texto? Ve'afta et Adonai Eloheja bechol levabeja ubechol nafsheja ubechol meoreja. Después nos enfocamos en el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque nos dice también la Torá, ve'afta lereaja kamoja. ¿Sí? También esta acción de amar, ¿sí? Como que tienes que provocarlo, que tienes que generarlo, que tienes que o sea, tú continuamente ponerte en ese ejercicio, no es algo que nada más pasa. Vamos a hablar hoy del amor primero a los padres y cambia el texto. El texto no nos pide realmente amor directamente, sino lo que nos pide es Kabed et abija ve'et imeja. Entonces nos pide honrar. Y vamos a explorar, ¿sí?, cómo eso tiene que ver con lo que hemos venido hablando todo este tiempo, cómo eso tiene que ver con el amor y también cómo lo podemos enclavar directamente en la Kabbalah. Sí, vamos a las fuentes, vamos a la Torá, pero después ver cómo esto tiene que ver con la dinámica del árbol de la vida. Y hoy vamos a entrar, de hecho, en un área de la Kabbalah, que es un área compleja. La vamos a ver por encima porque en realidad desde ahora tengo que decir que es un área que cada vez que he llegado a ella, doy un pasito adentro y luego doy 2 pasitos para atrás, que es todo el área conocida dentro del estudio de Isaac Luria, que es lo llamado los Partzufim. Vamos a ir a eso, no se preocupen, llegaremos.
Vamos para aquí. Es complicado. Entonces, pero vamos a empezar por lo que tenemos que empezar. Lo primero, que es... Es exacto, son los rostros. Vamos a hablar de eso con tiempo. Entonces, lo primero, antes de ir a Kaber et Abija Beit Imeja, o sea, directamente al texto, me gustaría empezar como a contextualizar que para nuestra tradición, la familia, no solamente los padres, y por eso después también vamos a hablar de la relación con los hijos y el amor hacia los hijos, o cómo se expresa esto que llamamos amor, una forma del amor hacia los hijos, lo que representa la estructura familiar, en algún momento para los sabios del Talmud, está supliendo el concepto del templo. Quiere decir que en el momento que dejó de haber templo y que tenemos que reconstruir nuestro judaísmo, lo primero hacia donde dicen los sabios que tenemos que enfocar la santidad es hacia la familia. Porque la familia, todo lo que implica el entorno familiar, es lo que le llaman el Mikdash Me'at, o sea, el pequeño santuario. Para que empecemos a entender también que, claro, el tema de la familia, el amor en todas las relaciones que involucran a una familia, es un tema que tiene que ver con santidad, ¿sí? Entonces, Kaber et Abija Beit Imeja es una de ellas. Después vamos a ver cómo se refleja esto en la parte de los padres hacia los hijos. Y en algún momento, bueno, qué pasa también con la relación incluso entre hermanos. Todos esos vínculos para la tradición son este santuario pequeño. Y de hecho esto viene del Talmud, lo desarrollan en el Talmud, y quería que nada más lo tengamos ahí para que veamos cómo es que los sabios nos explican esta idea. Masejet Megillah, ya sé que a todos les interesa exactamente la fuente, que van a ir a revisar si realmente está ahí o no. Es correcto. Entonces, lo que dice, bueno, esto va a quedar grabado. Cuando yo empecé a dar clases hace muchos años, yo lo que hacía era, mi maestro me lo dijo, yo confío y además me resuena, va. Y a lo mejor sí, de pronto leí en algún libro una cita de la Torá, del Tanaj en general, del Talmud, seguro también en algún momento vi que decía esto del Talmud, ok, pero si dice ahí, así es. Pero pasaron los años y entonces después estudié a profundidad judaísmo, y entonces si yo leo que en algún lado dice la fuente, yo voy y verifico. Si no es que está ahí directamente, voy y leo. Y entonces si me tengo que leer toda la daf del Talmud para encontrar ese cachito que ahí dice que está ahí, porque además ustedes saben, es toda la hoja, pero no necesariamente entonces qué renglón es, no es tan fácil, depende de la edición y tal, sí lo hago. Porque, sí, porque eso, o sea, hoy entiendo que es importante entrar a las fuentes y conocerlo y leerlo y discutir tú mismo con la fuente, ¿sí? No nada más allá de que igual sigo confiando en mis maestros. Pero bueno, me pareció interesante de dónde viene esta idea del Mikdash Me'at, de este pequeño santuario que es la traducción de lo que significaría el templo, que fue nuestro centro durante mucho tiempo, o sea, quiere decir que era lo que constituía el eje central de toda una tradición, y en el momento que se destruye, cómo esto se tiene que reconfigurar. Y una de las reconfiguraciones es pensar que la familia se vuelve tu lugar santo, y después empezamos a construir la tefilá y empezamos a tener que traducir, ¿sí?, algunos de estos rituales que necesitamos como seres humanos, y vamos construyendo lo que hoy es nuestro judaísmo, que en realidad es un judaísmo rabínico, que viene a partir de eso, ¿sí? Entonces, de tratar de reinterpretarnos. Y entonces, el tema del Mikdash Me'at, dice el tema del Talmud: después de que fue destruido el templo, no tiene el santo bendito sea en su mundo más que los 4 codos de la ley, de la halajá. ¿Qué significa esto? ¿Qué son los 4 codos? Literal es la medida de Arba Amot, o sea, lo usan como una medida, que es una medida talmúdica, que sí representa el espacio personal de un individuo. O sea, quiere decir que el templo, en el momento de que deja de haber templo físico, el templo te vuelves tú. Y por lo mismo, tú y todo lo que tiene que ver con
lo tuyo, que por lo general lo primario tuyo es tu familia. No son tus bienes, porque no estamos hablando de lo espiritual, sino tiene que ver contigo y con quienes compartes ese espacio vital, ¿sí? Entonces, Pero sí, es, estos 40, ¿sí? ¿Aquí se oyó algo? Ah, creo que nada más estaba después. ¿qué Entonces, número, se oye como mucho. qué número es? ¿Querías decir algo? ¿Qué número es? Es la medida. ¿Qué número es? No se entiende bien, pero bueno, si después lo quieres poner por escrito porque se oye medio cortado. ¿Cuál es el DAF ¿Segundo? de la Para ahí le quieres Megilá? escribir. ¿Y cuál es el DAF de la Megilá? ¿Cuál es qué? El capítulo, la Ah, hoja de la Masejet Megilá, Megillah, sí. página 29a. ¿Ok? Sí, son medidas, pero lo que sí tiene que ver es como una medida que corresponde, digamos, como a la persona y su espacio, ¿no? Que sí hay como un límite entre tú y el otro. De alguna forma, sí, como que se reconoce que tenemos eso, ¿no? En general, casi todo el mundo, de hecho, nos cuesta trabajo incluso estar muy pegados, ¿no? Si estás en un lugar con mucha gente, empiezas a tratar, o habemos unos que más que otros, o sea, la verdad que habemos más gente más territorial, que necesitamos mantener ese espacio. Pero lo importante al final es el tema que si Dios, de alguna forma la creencia es que estaba en este lugar, o sea, que es el lugar en donde Dios podía habitar, imagínense esta transformación en que si Dios ya no tiene ese lugar donde habitar, sigue habitando, pero habita en ti, ¿sí? Y obviamente esto se extiende a la parte de lo que tiene que ver con la familia, ¿sí? Entonces, este santuario pequeño tiene que ver con esto. Quería que lo tuviera. De hecho, nada más como para que tengamos ahí alguna idea, estos 4 codos que le llaman, estos 4 amot más allá, parte de este espacio vital, tiene que ver con, sí, el hogar, tiene que ver por ejemplo, con las leyes de Shabbat, con las leyes de Kashrut y con las leyes de la pureza familiar. O sea, cómo esa santidad se ve aplicada dentro de tus 4 amot, ¿sí? O sea, si tú tienes que aplicar, ¿sí? O sea, tú tienes que permitir que Dios resida en ti, desde la halajá y desde esta visión rabínica, lo que tendrías entonces que es cumplir con Shabbat, cumplir con, de hecho aparece como Pesaj, como una condición también, interesante. Hola, sí, adelante, sabes que aquí en el cuartito hay sillas, si las quieren sacar, bienvenidas. El concepto de libertad es muy importante. El concepto de, Libertad. ¿en qué se? Bueno, Pesaj es la fiesta que está directamente relacionada con la construcción de nosotros como pueblo después de la salida de Egipto. Entonces hay una connotación interesante. Entonces son Shabbat, Pesaj, Kashrut y Taharat HaMishpacha. ¿Qué es Taharat HaMishpacha? Sí, esa es la traducción literal. ¿A qué se refiere Taharat HaMishpacha? La pureza familiar, es de hecho la traducción exacta. Tiene que ver con la mikve. Tiene que ver con las reglas, todo lo que tiene que ver con la halajá relacionado con la mikve, es Taharat HaMishpacha, pero tiene que ver con la pureza familiar en el sentido que en el caso de la condición de la mujer cuando menstrua, que es impureza, a través del proceso de la mikve pasa a un proceso de pureza. Entonces, pasar por la mikve es lo que le permite la preparación para la continuación de las relaciones de pareja, y así, eventualmente también, la construcción de una familia que cumple el primer precepto de la Torah, que es Pru y Leuetar, exactamente. Entonces, todas las leyes que tienen que ver con la mikve, los temas de mikve y la familia en este sentido, se llaman así. Es como el tema, ¿sí? Como el título, ¿sí? Que engloba todas las reglas, son Taharat HaMishpacha, porque es la construcción de esa familia y pasa por el proceso de cambiar de estado de impureza a pureza a través de entrar a la mikve. Solo para que lo tengamos ahí, como siempre, estos brevarios culturales que siempre nos sirven para seguir aprendiendo más de nuestra tradición, ¿no? Entonces, los sabios pensaban que necesitamos cumplir con estas mitzvot, porque eso es lo que permite que Dios siga residiendo en nosotros, porque de otra manera ya no existe el templo. Entonces, tenemos que continuar, mantener esa relación con el Creador. ¿Cómo le hacemos?
Bueno, nosotros recordando que somos santos. ¿Cuál era la cuarta? Tarat Mishpacha la cuarta, Kashrut, Shabbat y Pesach. Kashrut y Shabbat. Sí. Okay. Entonces, ahora sí, vamos a la Torah. Dijimos, estamos hablando del amor en diferentes formas de amor que se nos enseñan a través de nuestra tradición, que nos habla la Torah. Hablamos del amor a Dios, se nos pide amarás, ¿sí? Be'afta, et Adonai Eloheja, se nos pide be'afta, el reaja kamoja, amarás a tu prójimo, es lo que vimos las clases anteriores, y ahora es el amor a los padres. Y la Torah entonces lo expresa diferente. ¿Qué nos pide? Exactamente el mandamiento, Kabed et Abija bet imeja. Esa es la primera vez que aparece. Después vuelve a aparecer, te vamos a ver porque hay una pequeña diferencia. Entonces aquí es el tema del honor versus la idea del amor. Cuando nosotros empezamos a hablar de este curso dijimos que el amor se podía traducir de muchas formas. Habíamos dicho que el amor es... ¿qué? Respeto. Entonces, Kabod está en relación con esto, Gesed. El amor es acción, el amor es comunicación, el amor es cuidado, el amor es contención, el amor es empatía, el amor es acción, es creación, arte, por ejemplo, siempre me gusta, ¿sí? Entonces, la idea de Kabed et Abija bet imeja, la idea del honor, no es algo diferente, es parte también, pero vamos a ahondar un poquito en lo que representa. ¿En dónde aparece cuál es el momento central? ¿Sabemos? En las tablas. Cuando nos dan las tablas, aparecen, nos dicen, ¿sí? Cada uno de estos mandamientos. ¿Cuántos son? Sabemos todos, 10. ¿Cómo normalmente lo divide el estudio de la tradición judía? Con los primeros que son los que están relacionados el hombre con Dios y después los otros que son el hombre con el hombre. Lo interesante, ¿en dónde entra Kabed et Abija bet imeja? ¿Dónde está? Entre Dios y Dios. Exactamente, entre Dios y entre el hombre y el hombre. Es el quinto mandamiento, ¿sí? Que hace como de alguna forma una especie de puente, dicen. Interesante, vamos a explorar, vamos a ver por qué estaría ahí. Obviamente, es más que un prójimo, pero menos que Dios. Quiere decir que de alguna forma, relacionado con lo que venimos diciendo y que lo vamos a después fortalecer, tiene que ver con la idea de la santidad que representa el entorno familiar, lo que habíamos dicho, la relación familiar y la primera relación familiar, obviamente, que es esta. Y sí, tienes que honrar a tus padres siempre y en todo momento, salvo cuando honrar a tus padres implique deshonrar de alguna forma a Dios. Y ahí dicen, Dios está primero. Pero para que entendamos el nivel de santidad que representa la relación de los padres y de los hijos hacia los padres en realidad. Porque Dios nos da la vida a todos, pero pensar que nosotros, ¿sí?, recibimos la vida porque tenemos una madre y un padre, entonces eso los ubica en un lugar de santidad. Y nos empieza a mostrar que sí, ese amor pasa por ese lugar que es el Kabod, que es el honor o el respeto también, es otra forma también de hablar de Kabed et Abija bet imeja, ¿sí? Entonces ahí interesante que este mandamiento sea el quinto, que esté ahí como en el tiempo, como en el punto de inflexión, en donde todavía tiene que ver con la relación con Dios, o sea que está directamente relacionado con eso, y después sí también entra en relación a ser humano, finalmente sí, pero son tus padres, no es cualquiera. A los demás no robarás, no asesinarás, ¿sí? no codiciarás, no desearás a la mujer del otro, no dirías palabras falsas sobre el otro. Cada una de estas sí tiene que ver directamente, también aplican para los padres. Sin embargo, los padres están en ese lugar en donde todo lo que tiene que ver con pensar en santidad también tiene que ver con los padres. Eso lo eleva la relación de los padres, de los hijos hacia los padres, y la santifica. Y eso es lo que se nos pide. Se nos pide justamente honrarlos a ese nivel, en el sentido de elevar esa relación y tener siempre esa conciencia. Entonces, al final, no es más que otra forma de expresar también el amor. Es otra modalidad de pensar en el amor, ¿sí?, que tiene que ver con el honor. En el árbol de la vida, si nosotros
Casi que no es opcional. Está dentro de los mandamientos. No, pero... De hecho, la palabra mandamientos es fuerte. Aquí se me corta la cabeza, ni aunque le haya puesto, perdón, es que me dijeron que subiera, pero si subo la pantalla ya no se ve el pizarrón. Pero ahí están los dos libros. No, sí, pero este es el Tanaj, no podemos usar el Tanaj para poner la computadora arriba. Es un rayo. Alguna vez me pasó en un lugar, alguien lo dijo. No, que vi a alguien que alguien puso el celular encima como de algún libro sagrado y vino alguien como muy molesto a quitarlo y entonces se me quedó, o sea, digo, Mejor. y todo esto quedó grabado, van a escucharlo. El árbol, entonces, ya hasta se me fue la idea. En el árbol de la vida tenemos, como esto, digamos, lo podemos ver aplicado, cómo lo podemos entender, digamos, las relaciones. Hay en el árbol de la vida arquetipos, y hay un arquetipo femenino y más. Hay varias veces arquetipos femeninos y masculinos, pero literal, hay un momento en el que, entrando en el... Voy a explicar primero, a lo mejor antes. En la Kabbalah hay múltiples formas de entender cualquier idea. ¿Sí? Todo tiene capas. ¿Sí? La Kabbalah nos dice todo el universo es multidimensional, entonces no podemos entender solo de una manera. Entonces, el árbol de la vida tiene múltiples formas de utilizarse y de dar información, ¿no? Entonces, una de las teorías más complejas que tiene la Kabbalah justamente es lo que llamamos, y lo dije hace un momentito, es el concepto de los partzufim. ¿Vale? ¿Qué es un partzuf? Lo dijiste bien hace un momentito. Partzuf, la palabra partzuf quiere decir semblante, tiene que ver con, en realidad se traduce como rostros. ¿Otra vez? ¿Con qué? Rostros. Rostro. El partzuf es un rostro. En relación a la Kabbalah, esto te diría, un rostro quiere decir que es una capa, ¿sí?, de una información, por decirlo como en ese sentido, o sea, lo más simple, es un nivel de conocimiento, y lo que hacen los místicos, porque claramente el lenguaje, lo que tenemos que usar es lo que conocemos, es que traduce toda esta forma de entender el árbol de la vida a través de diferentes niveles y rostros en relación al entorno familiar. Quiere decir que cada una de los partzufim del árbol de la vida, esta forma de entender el árbol, tiene que ver como un miembro de la familia, ¿sí? Porque ya vimos que la familia, por un lado, tiene que ver con lo más sagrado. También tiene que ver con la idea de que si todo ha sido creado a imagen y semejanza, y nosotros entendemos que funcionamos en una dinámica y hay una información en esa dinámica que tiene que ver con la relación con los padres, con los hijos, incluso con hasta los abuelos, los ancianos, ¿sí?, que la gente mayor, la gente que tiene más sabiduría. Entonces, si nosotros funcionamos en esa dinámica, quiere decir que así sucede en lo divino, porque nosotros somos imagen y semejanza de eso. Si nosotros pensamos que esto es como simplemente, bueno, nos creamos porque hay papá, mamá y crean, ¿no?, y tienen hijos y así. Lo que dice la Kabbalah es que esa dinámica sucede porque en lo divino, en lo energético, también sucedió así. Y nosotros somos el reflejo, porque nosotros somos un fractal, quiere decir una repetición de lo original en una medida más pequeña, pero somos una repetición. Estamos creados exactamente igual. Entonces, el árbol de la vida nos refleja esa formación o esa dinámica familiar. Vamos despacito. No es así como tampoco tan sencillo. Y de hecho solo lo vamos a ver muy por encima, porque sí es una de las teorías más complejas, y lo dije al principio, lo vuelvo a decir, cada vez que yo he estudiado los partzufim, doy un pasito así y me regreso. Y digo, ok, voy avanzando, entiendo un poquito más, y digo, hasta ahí.
sea, tengo que volver y volver a la base y volver al... ¿Por qué? Porque es muy complicado. Pero lo que sí tenemos que entender es eso, que funciona, que en algún momento Isaac Luria dijo, el universo ha sido creado a través de una dinámica. ¿Cuál es la dinámica? Hay una energía, la primera energía es como la más antigua, que es donde está como contenida toda la información más pura, digamos, por ponerlo de alguna forma. Es como que a partir de la Ein Sof, obviamente, a partir de la idea de Dios, del creador, ¿sí? Cuando el creador empieza a emanar su universo, empieza a emanar en capas, ¿sí? Como en fases. Entonces la primera fase es la que lleva como toda la información más pura y más antigua. Entonces, por ser la información más pura y más antigua, ¿cómo se llama? Se llama este rostro o esta parte Atik Yomim. La bolsa de diario. Atik Yomim, el anciano de los tiempos le llaman. ¿Sí? Es como Atik Yomim, es el anciano de los días. Digamos, es el primer parzuf y está ubicado junto con otro. Lo que pasa es que se empieza un poquito como a complicar. Ahí se divide como en dos. Ahí el anciano de los días o de los tiempos, Atik Yomim, que es como el momento donde está toda la información, eso como la raíz de la información. Simplemente es, así como hablamos en su momento de Adam Kadmon, vamos a pensar que esta es otra forma de expresar lo mismo, pero como es mucho más específico, solo lo vamos a ver en lo más general. Pero entonces existe una información de todo, y después esa información se empieza como a manifestar más clara cuando ya se empieza como sabemos que la energía se va como concentrando hasta que llegará aquí en su forma más concentrada. Entonces, dentro de Keter, y voy a decir una cosa más y se me van a complicar, pero importa, los que entienden un poquito, estamos hablando, todo lo que tiene que ver con el tema de los Parzufim, sucede en el universo de Atzilut. Por eso dije, no es en Adam Kadmon, sino es en el Atzilut, es en el universo de la emanación. En Kabbalah tenemos cinco niveles de momentos que le llamamos universos. El primer momento, que es donde está toda la información, esto es otra forma de entender, que es Adam Kadmon, y luego tenemos el universo de Atzilut, que es el universo de la manifestación o emanación. Todo el tema de los Parzufim está ahí, en esa dinámica de Atzilut, del universo de Atzilut. Entonces, en Keter de Atzilut es donde está toda esa información antigua de todo lo que se va a ir manifestando. Después viene el siguiente Parzuf, que es Arij Ampin, que es, ¿alguien sabe cómo se traduce esto? Arij, exacto, sí, es como tiene que ver con longitud, pero entonces le llaman como el gran rostro. ¿Sí? ¿Y eso dónde lo aunque aruja es como de extensión de lo largo, pero la forma es también en Keter. Que digamos que pensemos que es como una autocontracción de la información. ¿Sí? ¿Cuál es la traducción de allá? Arij Ampin, el rostro mayor. Mayor, claro. No lo traducen como largo, normalmente lo traducen como grande. ¿Por qué? Porque hay un Seir Ampin, que es el rostro menor, que es el hijo. Ahorita vamos a ver. Todo esto para decir que, aunque esto es lo más complicado de todo, por lógica tenemos como al abuelo, y de hecho cuando lo explican y lo tratan de describir, esta energía, literal, la antropomorfiza Isaac Luria. Y dice que tiene una barba, este primer artículo es como un rostro con una barba. Y la barba son 613 pelos, sí, de la barba, que representarían las mitzvot. O sea, obviamente tenemos que entender que todo está enclavado directamente en la tradición. Lo más antiguo ya contiene toda la sabiduría que después se va a ir expresando y que se tiene que acabar de revelar. Pero entonces esto es como la base, como si fuera, ¿no? Como lo que sostiene todo el proceso
para que se pueda dar la creación. Entonces está la información antigua que se va a ir revelando. ¿Qué se necesita para que se revele? Una vez que ya se concentró, o sea, podemos que de la expansión de la Atikyomim se concentra en el Arihampin, un papá y una mamá. Literalmente son los siguientes Partzufim. Entonces estamos replicando esa familia. Está el abuelo, no hay abuela, lo manifiestan masculino. Sí es masculino, no es la Lo integración de manifiestan las dos una energía partes. masculina y en realidad sí hay energías femeninas en otras partes. Ahorita vamos a ver, hay 2 energías femeninas acá, pero ahí en lo primero es una energía masculina. Es en ese orden. Ima de este lado. Sí, Abba del otro. sí. Quiere decir que la Geburah está en la mujer. Sí, en lo femenino. Para que no digamos, no vayamos al género. Sí, en ese sentido, en el árbol de la vida, este pilar es el pilar del Din y este pilar es el pilar del Gesed. Entonces, en ese sentido, lo femenino es lo que restringe. Es lo que contiene, la restricción es el óvulo, haz de cuenta, ¿sí? Es el espacio que va a sostener y contener lo masculino, ¿sí? Que sería esto. Entonces sí hay una idea, pero es distinto la connotación, por eso hay que ser como mucho más precisos en el lenguaje de la Kabbalah que tiene que ver con esto. Porque no es solamente el que sea que entonces lo femenino es lo que restringe en fuerza, en negativo, sino es lo que contiene y es lo que hace que haya el límite, porque si no, no podría haber creación. Entonces, hay un Partzuf que es Atikyomim, que después se transforma en Arihampin. Hay mucho detalle de esto. Estoy diciendo solo, literal, la parte más superficial y ya es complejo. Después hay un Partzuf Abba, que es decir, que entendían que tenía que haber un padre y una madre, porque estamos replicando, pensando que nosotros estamos creados a imagen y semejanza. Entonces, si en nuestro plano material funciona padre y madre, hijos, entonces quiere decir que así es como funciona en el universo. Hay una energía masculina, dadora, y hay una energía femenina, contenedora, y cuando esas energías copulan, ¿sí? Se unen, porque esa es la idea para los místicos, o sea, se integran, copular literalmente es danzan una con la otra, y sí, como entendemos con la copulación como la entendemos, pero en lo energético, en la energía, entonces hay entonces procreación. Todas estas Son niñitos. 6 son Seirampin, que sería el hijo, que es el rostro menor, o sea, la traducción del término es el rostro menor. Y porque necesita haber equilibrio, no puede haber solo el hijo. Tiene que haber la hija, tiene que haber lo femenino que también reciba. Entonces tenemos el último Partzuf aquí. Nukva. ¿Qué quiere decir Nukva? ¿De dónde viene la palabra Nukva? ¿A alguien le suena algo? Rabina, no se ve la pizarra completa. ¿Ya? Gracias. Exacto. Ahora sí. Y ahí viene. Nekeiva. Nekeiva, femenino, en hebreo. Yo solo lo traía en chino. Sí. Entonces, hay una relación de dinámica en la energía que funciona como una familia. Y si nosotros pensamos otra vez y vamos de regreso a la Torah, ¿qué nos dice el texto? En la primera vuelta, cuando aparece el momento de los mandamientos, cuando se hablan de los 10 mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? Es como el principio de crear esa dinámica familiar que es santo. Ahí, si nosotros santificamos la relación que tenemos con los padres continuamente, estamos ayudando y moviendo las energías también en lo espiritual, en lo superior. No solamente sucede aquí. Esa es la visión general de Isaac Luria.
un momentito. Esa es la visión todo el tiempo de Isaac Luria, que todo lo que nosotros hacemos en este plano tiene que ver con lo que estamos corrigiendo, también ayudando en lo divino, ¿sí? Que parecería que está fuera de nosotros. Pero la idea es que no. Todos tus actos aquí influyen, impactan en el orden cósmico. A ese nivel. Entonces, si nosotros pensamos en la relación de kabod de los hijos hacia los padres, estamos elevando la energía hacia lo superior, ¿sí? ¿Alguien que decir? Que iba a decir que hace un par de semanas que falleció mi abuelita, me llamó mucho la atención que el rabino, como que mi papá le preguntó, no, o sea, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, la Shiva, ¿qué? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, honrar la vida de la persona. Entonces me hizo ahorita mucho sentido, porque incluso en la muerte, que ya la mitad están en un plano y ella, por ejemplo, está en otro plano, lo único que se le pide es sigue honrando a la persona. No te dijeron estate triste, no te dijeron honra la vida de la persona. Y ese honrar sí tiene que ver con una forma de amor. O sea, si tú mantienes esa conciencia de lo que fue esa persona en esta vida, de lo que hizo, de lo que tiene que ver contigo, lo estás honrando y de alguna forma entonces lo sigues amando, ¿sí? Tienes esa relación. Interesante, no es la única vez cuando nos entregan las tablas que aparece esta máxima, ¿sí? En donde dice Cabe de Tabija Betimeja. En Levítico, Vaikra 19:3, ¿sí? Se nos vuelve a decir, pero hay una pequeña diferencia. Se nos dice así: cada uno de ustedes ha de respetar a su madre y a su padre. De hecho, me faltó decir algo importante del anterior. Quiero regresarme un momentito. Quiero ver si tengo aquí todo el texto. Bueno, ahorita vamos a ir ahí. Para ver la diferencia entre la primera vez que nos dicen Cabe de Tabija Betimeja y esta vez que nos dice cambia a respetar en vez de honrar. Hay una diferencia. Y también hay una diferencia entre, primero dice tu madre y luego dice tu padre. Sí, en esta segunda. ¿Okay? Esta vez, este texto de Levítico aparece en la parashá Kedoshim. Hablamos de ella hace 2 semanas. ¿Qué dijimos de la parashá Kedoshim? Alguien que se acuerde. No es examen. Que aparece ahí a la mitad de Kedoshim, ¿no? Cierto. ¿Cómo empieza esta parashá? ¿Cuál es la característica principal de parashá Kedoshim? De hecho, el propio nombre nos pide que seamos santos, porque Dios es santo. ¿Quiere alguien leer exactamente el texto? ¡Sí! Vaikra 19:3. ¿Okay? Queremos leer el texto, queremos ver cómo está escrito, no queremos nada más decirlo, queremos ver cómo está escrito exacto. Entonces, dice el texto en español, igual en lo que lo encuentras, de hecho 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos serán porque santo soy yo, el eterno su Dios. Entonces, esta idea, otra vez, regresando a lo primero que dijimos, ¿sí? Este Mikdash Me'at, ese lugar santo, nuestro espacio santo, nuestra conciencia de santidad, es hacia donde tenemos que ir constantemente. La relación con los padres entra en esa categoría, ya vimos. ¿Por qué? Porque está en el 5º mandamiento, que está justamente entre lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con el hombre. En ambos, ¿sí? Por lo tanto, te habla de la santidad. Y se vuelve a repetir el que respetemos a nuestros padres, aunque cambia la palabra, en vez de honrar y respetar, y podríamos ver si existe diferencia o no. No, 19. Pero está perfecto, gracias. Parashá Kedoshim. 19, igual ya lo leí en español. ¿Alguien quiere leerlo en hebreo? Antes de eso, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí. Daber el kol adat bnei Israel ve'amarta leihem kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Eso dice, ¿sí? En hebreo. ¿Cuál es? Sí, adelante. Estoy viendo los diagramas. Los partzufim. Y no me queda claro, o sea, no encuentro la relación de por qué mujer. ¿Por qué Nuba y Malhut? Malhut siempre ha sido femenino. ¿Por? Porque reciben.
Por eso dijimos que o sea, hay que siempre hablar, entender y recordar que en Kabbalah, cuando hablamos de lo masculino es lo que da y lo femenino es lo que recibe. Entonces, en esta dinámica, la energía todo el tiempo, ya sabemos que igual podemos decir que cada uno tiene un femenino o masculino dependiendo porque está recibiendo. Toda la energía que baja en esta dinámica llega aquí. Este es el único lugar a donde llega todo. Malhut, Que ya está fuera de la dinámica familiar. no, De los hijos. no, O sea, de la es la parte- hija. O sea, los del medio son ok. hijos, 6. O sea, no es mujer, Es el es hijo hija, y pero- la hija, porque lo que está representando es energía masculina y femenina todo el tiempo en esa copulación, para que se mantenga el universo en creación. Sería Pin es masculino. Seiran Pin es masculino en esta dinámica de los Parsufim, y Malhut, que estaría representando la última sefirá, es Nukva, que es femenino, que es receptiva, está recibiendo todo. Y por eso la religión la da la mujer. Y quizás podríamos pensar, eso es una transformación, de hecho tiene que ver con esto. La idea, pero eso ya es una interpretación, que eso es algo que yo encontré porque lo leí, no es porque realmente lo supiera, sino que dice, hay una diferencia entre un primer texto y el otro. En el primero se pone primero al padre y después a la madre. Y en este de repente lo voltean. Entonces dice, ¿por qué harías la diferencia? ¿Sí? Entre uno y otro. O sea, ¿por qué? Entonces dice, bueno, primero la madre, quizás porque con el tiempo, eventualmente, lo que quieres es recordar que la madre tiene también también ese lugar de santidad, que no está por debajo del padre. Que además recibe todo. De hecho, recibe todo y también en su momento recibe ahí para que pueda, o sea, recibe desde acá. Es la que conserva. Si no estuviera esto, no se da lo otro. Si no estuviera esto, de nada, no hay nada donde dar. Exacto, ¿Sí? O sea, es como se cae todo. se dispersa y no hay nada que lo contenga para que pueda hacer algo. Entonces, en ese sentido, si lo traemos a nosotros, Kabbalah práctica, para que estudiamos todo esto, siempre nos sirve. Nosotros fuimos creados para recibir como vasija. Claro. Pero nosotros tenemos que desarrollarnos para poder también dar. Entonces, tenemos que primero entender nuestra condición femenina de recepción para después poder también desarrollar nuestra acción masculina de dar, integrarnos en esa unidad para poder mantener el sistema en equilibrio o completarnos. Entonces, para los cabalistas, de hecho, lo primero que tenemos que hacer es entender nuestro femenino. Y nuestra sociedad machista Seguimos luchando. construyó una estructura en donde lo femenino está disminuido, lo hemos hablado muchas veces. Entonces, por principio, ese es el tema por el cual seguimos en caos. Porque tendríamos que empezar a restaurar desde lo femenino, porque esa es la condición original para poder después equilibrar con lo masculino. Bueno, pero déjame decirte algo. Hay mucha gente que no, hombre o mujer, da igual su género, Sí, no tiene que ver con el género. que no saben recibir nada, Bueno, ni pueden. es parte del trabajo, es justamente. Nos cuesta menos trabajo dar que recibir, por principio. Y eso es un ejercicio de Kabbalah práctica. Pónganlo ustedes, llévenlo a su vida y vean qué les pasa en muchas ocasiones. Otra vez, ejemplos, si me pongo ejemplos solo porque es cómo lo ponemos en el ejercicio. Véanlo en diferentes momentos de su vida, ¿sí? En cuántos momentos somos los que queremos decir la primera opinión, por ejemplo. Esa es una forma de poner también afuera y dar, ¿sí? Y a veces lo que te toca es escuchar y primero escuchar al otro. Nos cuesta 1000. ¿Sí? Ahí hay otro ejercicio, ¿sí? Bueno, si a alguien se le ocurre a alguien más del estilo, pero pensemos, para esto nos sirve. Sí fuimos creados primeramente como vasija y para disfrutar lo que recibimos también, y eso también nos cuesta trabajo, ¿sí? Fuimos creados para que podamos gozar, tener oneg sobre lo que recibimos. Por eso hacemos oneg Shabbat, para disfrutar esa energía, porque ¿qué pasa en Shabbat? Shabbat es una energía femenina. Shabbat es un día para recibir. Recibimos a la novia, es para recibir. Y lo que tendríamos que hacer es disfrutar. El ejercicio de Shabbat es un ejercicio
femenino para, que nos debería servir para la vida. Lo que pasa es que si no nos los explican así, bueno, nada más entendemos como las reglas. No hay que viajar, no hay que hacer esto, no hay que hacer... pero resulta que es mucho más profundo. Es un momento de gozo en todos los niveles. Y por eso se come, y por eso se pide que haya relaciones sexuales, y por eso, o sea, amor, relaciones de amor, ¿sí? O sea, todo eso tiene que ver con ese momento de disfrute, porque esa es una forma de conectar con esto, y con la unión entre esto y esto. No lo pensemos en incestuoso, sino en la idea de lo masculino entregando a lo femenino, ¿sí? Porque eso es lo que completa el sistema, porque eso es lo que lo unifica, ¿sí? Y eso es lo que nos hace sentir a Dios, o sea, experimentar lo divino. A ese nivel. El versículo de Vaikra, de Levítico, respetarás a tu madre y a tu padre, dice tirau, es el verbo. Tirau, ajá, que viene de estar, las raíces, de la misma raíz de irat Hashem, cuando tienes el temor a Dios o el respeto a Dios, es la misma raíz. Caber, ¿sí? Ya vimos, es honrar. Entonces hay una idea que también vuelve a tener que ver con lo mismo de la santidad y de la relación con Dios. Si se nos pide que nosotros tengamos irat Hashem, que es, por eso pongo entre comillas, este miedo a Dios, que el temor a Dios, que para mí más es una reverencia a Dios, se nos está pidiendo lo mismo hacia los padres. Que tengamos esa reverencia, ese respeto hacia nuestros padres. Hay alguna pequeña diferencia. Aquí es el tema de las palabras que se usan en el texto. A lo mejor a la hora de traducirlo al español, respetar y honrar, igual no está separado, es algo parecido. Pero aquí dice, bueno, te lo está mostrando. Honrar es más elevado que respetar. Sí. O sea, ¿nuestros padres son como nuestros dioses chiquitos? Pues muchas veces sí. Tus padres, porque te dieron la vida. Tus padres, porque te dieron la vida, ¿sí? Te dieron lo más sagrado. No hay nada más sagrado, ¿sí? Existencia. Entonces, basado en eso, sí, pero no lo podemos poner así porque suena fuerte decir que son tus dioses. Pero sí, por eso se te pide que los honres, porque tienes que honrar la vida. O sea, no es tan opcional. Entonces, como el próximo. El prójimo tampoco es opcional, también es una, o sea, se te pide amarás. En la fórmula del verbo es un imperativo. Honrarás, tiene la misma intención, ¿sí? Respetarás, o sea, hay una especie de orden. De hecho, me regreso a la idea de los mandamientos, que ahí tendríamos, a lo mejor cambia esto un poquito, pero Aseret Adibrot. Sí, los 10 enunciados. En realidad, la traducción literal es que son los 10 enunciados. Lo traducimos como un mandato. ¿Por qué? Porque después no harás esto, no harás esto, no harás esto, ¿sí? O harás esto, ¿sí? Son órdenes. Son una especie de órdenes, ¿sí? Algunas en lo negativo de no hacer. Yo soy el eterno tu Dios, no tendrás otros dioses, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día Shabbat, no es negativo, honrarás a tu padre y a tu madre, otra vez tampoco es negativo, y luego, vamos al sexto, no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Solamente Shabbat y el honrar a tus padres, y el primer mandamiento, que es como más bien un reconocimiento: yo soy el eterno, yo soy tu Dios, ¿sí? Es como simplemente esto es lo que es, ¿sí? Cambia, ¿sí? El formato, pero interesante. ¿Por qué? Porque no sí hay un pedido, ¿sí? Que viene con fuerza, ¿sí? Y nosotros lo tenemos que entender en su profundidad para ver qué significa, o sea, ¿por qué así? Bueno, pues porque si tus padres te dan la vida, si esos padres están y fuimos creados a imagen y semejanza, y la vida fue dada por Dios, y esos padres son los responsables de que nosotros lo tengamos, bueno, pues sí hay que honrarlos. Yo creo que sí. ¿Pero puedes amar sin honrar? También.
Híjole. Ya entramos en una... A ver si Por allá... eso, porque el amarás lo están poniendo como en un nivel un poco más alto y luego llega el honrarás a tus padres. Ya no te piden que los ames. Te pides que Te los exigen honres. que los hombres. Entonces, Pues ¿dónde yo está digo que ahí? es más ¿Dónde elevado. queda? Yo creo que es más Bueno, caro. quiero que lo discutamos aquí, que hagamos eso. Bueno, ¿cómo vas a amar a un papá que te dio no? Bueno, A un papá que te no, Te golpea. No lo vas a honrar. Entonces, el mandamiento no es amar, sino honrar. sí, pero incluso a una persona que te daña tampoco lo puedes honrar. O sea, ninguna de las dos, ni amar ni honrar. Por eso yo al principio empecé Es diciendo, como lo de los enemigos, es un poco lo que está en el mismo lugar de los enemigos, de cómo vas a amar a Tu enemigo. tu enemigo. Ah, O sea, para mí entra como en ese... Es que también el padre pues, tiene una chamba, shame, ¿no? ¿no? bueno, ahorita vamos a ver cuál es, según la Torah, cómo se expresa ese amor. Por eso cuando empezamos este curso dijimos, el amor se puede definir de tantas formas. Habría que cuestionar si honrar puede ser una forma de amar o no. Si es una forma de amor, porque dijimos que el amor abarca mucho, más que solo una definición. Entonces, si ese kabod puede ser otra forma de expresión del amor, de alguna forma pedir que honres a tus padres es una forma de amarlos, una forma de amarlos. Porque hay muchas cosas, muchas celebraciones, muchos personajes en la historia, muchos eventos en donde honras, pero no amas. Es que es cierto lo que estás diciendo. No estoy de acuerdo, por eso estoy dejando la pregunta abierta. Si honrar es una forma de amar o no, lo podríamos cuestionar. Has honrado personajes, has honrado presidentes, has honrado, o sea, A tus maestros. Pero Tema quizás, de respeto. quizás, No quiero Esas cosas que la historia, ¿Eh? es más arriba. Sí, Es yo- la parte de cumplir con este mandamiento o con una obligación que tienes de hacer o de no hacer. No es a esa persona en específico, sino es a quien te instruyó el que tuvieras ese respeto o alguna cosa. Entonces, no te voy a amar a ti porque quizás lo que tú hiciste era en contra de mis valores o pero quizás por el lugar en donde están, cómo está la cuestión de la energía, es un paso más arriba en donde viene la parte del amor. yo sí, o sea, yo creo que en este caso este cabo del que habla sí es algo más elevado. Pero también, otra vez, es que se expresa de muchas formas el honor. Y aquí los padres están significando lo que decía Alberto con esa santidad. comillas, ese pequeño Dios, ¿sí? Esa expresión de Dios, esa réplica de Dios que puede dar vida, ¿sí? Que da la vida. ¿Sí? Y ahí es donde está la diferencia de cualquier otra relación que puede tener una persona. Imagínate Pero después, en la realidad práctica, no todas las relaciones de hijos y padres, ¿sí? Terminan ahí. Aquí estamos hablando, lo mismo que amar a Dios con todo tu ser, tampoco, o sea, se nos pide, pero después tendríamos que hacer el ejercicio y sentir realmente eso, y lo mismo hacia el prójimo, lo estuvimos hablando, o sea, no es decir, por más que se nos pide, lo que se nos está pidiendo, que seamos, que hagamos esas acciones que llevarían a bien, que elevarían el sistema otra vez, que elevan la energía. En la práctica viene la dificultad. Viene la dificultad con los padres en muchas ocasiones, viene la dificultad con los hijos. Y yendo al árbol de la vida, yo ahorita voy para ahí con las manos levantadas. Esto lo estudiamos hace mucho tiempo, cuando estudiamos todo me voy a quitar un poco de los Partsufim otra vez y regresar a nuestro modelo tradicional del árbol. Tiene que ver, lo estaba pensando y diciéndolo en voz alta e imaginándolo. En el árbol de la vida otra vez tenemos las dimensiones y específicamente tenemos Yesod, ¿sí? Que tiene que ver con ¿qué? La sociabilidad, Las relaciones. Eso. ¿Sí? La búsqueda del yo, de la creación del yo, que se da a través de lo relacional, de cómo nos relacionamos con el mundo y tiene que ver con los otros, literal. ¿Cuál es nuestro primer contacto con un otro? Con sus padres. Nuestros padres. La mamá. Entonces, lo primero, la mamá, de hecho,
Abija Betty Meja, después que bueno que en el segundo dice, respetarás a tu padre y a tu padre, porque técnicamente sí, el primer contacto, la primera relación de ese otro es la mamá. Al principio lo que pasa es que no entendemos a la mamá como un otro. Eso es lo que explican hoy las teorías, que estamos como si fuera, como que sigue siendo como si fuera uno. Entonces ahí podríamos cuestionar si realmente el primer otro más bien es el padre más que la madre. Pero la primera que quieres romper es con la mamá. Muy interesante eso. La primera. Con la primera búsqueda del yo de exactamente. Entonces la primera momento de independencia está en relación a independizarnos de ese cordón umbilical. Que en general a las mujeres esto a lo mejor lo podemos relacionar más, y las que están aquí con sus mamás ahí está, ¿no? Todos lo tenemos que trabajar. Lo primero, en algún momento lo que quieres es parecerte lo menos. Conforme vas creciendo, hay en algún momento en el que quieres alejártelo más. A lo mejor no a todo el mundo le pasa, pero sí como parte un poco de esta búsqueda de reconocerte a ti. En algún momento te quieres parecer y te pones tus tacones y vas tratando de caminar como tu mamá y te quieres poner todo lo que tiene en su closet. Y llega un día que amaneces, a algunos nos pasó, a lo mejor no a todos, y de repente dices, no quiero ser como mi mamá. Y eventualmente pasan los años y dices, qué bueno que me parezco a mi mamá. Que le he grabado, sí. Para cuando mi mamá lo vea. Es cierto, hoy lo agradezco, pero yo sí pasé por ahí. Sí, pasé por una época en la que dije, no, cero, mi mamá, no entiendo a mi mamá. O sea, cero, o sea, somos como, o sea, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento pasó? A nadie nos ha pasado. No, por eso yo creo que no soy tan rara y obviamente sigo cortada de la cabeza, pero lo quería traer otra vez al árbol de la vida, así que es nuestro tema, el tema es la Kabbalah. Todo el tiempo estamos trabajando en las relaciones, pero sí que importante, porque esa primera relación, y esa relación es la primera y es la que en la teoría es la que más dura. ¿Sí? Obvio, ya dijimos, hay rompimientos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los desequilibrios de nuestros propios sistemas. Y sí hay gente que rompe las relaciones con los padres. Y no se vuelven a lo mejor a hablar nunca. ¿Sí? Sucede. ¿Sí? Y es parte del trabajo de refinamiento que habría que hacer, o que se hace o que no se hace, que falla o que se acierta. ¿Por qué? Porque estamos aquí para corregirnos, para mejorarnos todo el tiempo. Cada quien, ¿sí?, te pasa en algún momento, a lo mejor no es la relación principal en la que tendrías que trabajar hoy, pero en algún momento sí tuviste que pasar por un trabajo en tu relación con el otro, y ese primer otro sí son tus padres. Y entonces, ahí, si logramos lograr esa madurez de esa relación con los padres, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a centrarnos, ¿sí? Que después tenemos que descentrarnos, ya lo sabemos, pero empezamos a conectar aquí, que es Tiferet, ¿sí? Que es el punto de equilibrio de todo el árbol. Pero es una madurez que sucede aquí, que viene desde abajo, ¿sí? De esa relación que tenemos que trabajar continuamente con la idea de lo que representan nuestros padres. Aquí en la Torah se nos pide honrar. Se nos pide reconocer, porque si estamos vivos es porque tuvimos esos padres. ¿Por qué? Porque si Dios crea y Dios da la vida, ¿sí?, esos padres son el vehículo divino, santo, para que eso suceda. Después pueden pasar muchas cosas. Pasan, ¿sí? Pasa y hay que seguir trabajando. La idea de esto, les dije, es una cosa que encontré simplemente, que en este caso, en el segundo versículo, se coloca a la madre antes que al padre. Encontré por ahí que decía en algún midrash que tenía que ver con que la inclinación natural de la persona es respetar más al padre, que es como que el que transmite la enseñanza formal. Otra vez lo pensamos en la estructura de nuestra tradición. O sea, ¿quién era el que enseñaba? ¿Quién era el que transmitía la educación formal, la formal? Incluso, obviamente, el estudio de Torah y a los hijos, no a las hijas, pero bueno, esa es otra historia, y por eso existe Yentre, y por eso estamos hoy aquí, y por eso estamos hoy aquí, o sea, obviamente. Pero es una realidad de la estructura masculina, lineal de la humanidad hoy, no solamente del judaísmo, pero que bueno, en el judaísmo se ve muy claro.
Entonces dice, bueno, de pronto colocar primero a la madre es enfatizar que el respeto hacia ella es igual de obligatorio para nosotros. Aunque por un lado parecería que el lugar del padre es como el principal, es como decir, no, aquí hay como un momento, pequeño momento de igualdad, de equidad, de lo que tanto hoy decimos y pedimos. Sin embargo, si la familia es nuestro pequeño Mikdash, generalmente la madre es el hilo conductor en una familia. Entonces tendría esa santidad sin que se la tuvieras que dar. Es 100%, por eso lo dije antes. El tema es que ahí es donde está, volvemos otra vez al tema del desequilibrio, porque no entendemos el lugar de lo femenino como el fundamento de la creación. Entonces le dimos o sea, empezamos a vivir como en el espejo, como en el lado contrario, y entonces olvidamos, ¿sí? Y entonces equilibramos automáticamente el modelo. Y nuestro trabajo está en eso. Sí, tiene que ver con también reconocer a la madre, pero la madre en el arquetipo de la madre, por eso voy otra vez a la raíz, que para los místicos es lo femenino, ¿sí? Lo esencialmente femenino, que está en todos, y está en todo, y está en Malhut. No tenemos que ir hasta arriba, tenemos que trabajarlo en Malhut. Si lo trabajamos en Malhut es porque lo vamos a elevar, ¿sí? Hacia lo femenino superior, y entonces empezamos a equilibrar el modelo. Es, otra vez regresando al árbol, y a lo mejor nos sirven las letras, ¿sí? El tetragrama. Esto me gusta también estudiar, ¿sí? Aquí está lo femenino. La Hei es femenina, ¿sí? De hecho, en general, cuando se estudia el tetragrama, ¿sí? Otra vez, hay un equilibrio lógico. Hay un masculino, un femenino, un masculino, un femenino. ¿Qué escribiste, David? El Yud Hei Vav Hei, el nombre de las cuatro letras, ¿sí? El tetragrama, ¿sí? Hay un equilibrio. Se lo está diciendo el propio nombre. Masculino, femenino, masculino, femenino, ¿sí? Puesto en el árbol, lo mismo. ¿Dónde trabajamos nosotros? Nuestra conciencia está aquí, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Bueno, la Yud y la Vav, de hecho la Yud, la Vav es una extensión de la Yud. La Yud es lo masculino. Porque está en... En esta lectura del árbol, este es el masculino, Bina. Bina es el femenino. A ver, ¿cuáles son las letras, David? La Yud, la Hei, la Yud es masculina. La Yud es masculina, la Hei es femenina. La Vav es una extensión de la Yud, de la Yud otra vez es masculino. Y la Vav es la que ingresa, lo masculino que ingresa a la Hei, que es otra vez femenino. Volvemos a que Malhut es femenino, ¿sí? A la Nukva, ¿sí? Si lo vamos a los Partzufim, ¿ok? ¿Sí? Cuéntenos el chiste. Como en la escuela los voy a separar. Entonces, dicho lo dicho, ¿qué horas son? Es tardísimo. Sí, yo quería abarcar todo. Sí, digamos como a lo mejor para cerrar esta idea que tiene que ver con el honrar a nuestros padres, sea madre, padre, madre, ¿sí? Ya vimos que tenemos que tratar de ponerlo en un nivel igualitario. El tema es central, en este caso tiene que ver con la santidad. Tiene que ver que por eso tiene que ver con tanto donde está en los mandamientos, el lugar que ocupa tiene que ver con reconocer la santidad de lo que representa esa relación, porque tiene que ver con la santidad de la relación en lo espiritual. Y como nosotros somos esos seres creados a imagen y semejanza, nosotros tenemos que continuamente vivir con esa conciencia de santidad y elevarnos, ¿sí? Y ese trabajo empieza con amar a Dios con todo tu ser, con amar a tu prójimo como a ti mismo, y también con respetar a tu padre y a tu madre, ¿sí? Honrarlos y respetarlos, cualquiera de las dos, se nos pide las dos, se nos pide honrar, se nos pide respetar, o sea, se nos pide ambas. Entonces al final, ¿sí? ¿Qué pasa con el amor de los padres a los hijos?
Órale, ese sí es bueno. Para que vean. Los dos son buenos, o sea, claramente los dos son buenos, pero el tema es cómo vamos a abordar ahora. Es como que es una creación tuya. Ok. Entonces, Bueno. como que de pronto te dan el mandamiento de honrar. Escuchen acá, por favor. Yo creo que te dan el instructivo o como la guía de honrar a tus padres, porque si lo pongo como un hijo, yo creo que un hijo es algo que salió de ti, entonces te es más fácil y es más evidente por qué tienes que amarlo, como que ves la conexión un poco más directa. Y otra vez podríamos decir que es relativo, porque también hay madres y padres que tienen hijos y no tienen esa conexión y esa conciencia de lo divino que es ese acto de poder de poder traer vida. ¿Por qué? Porque hay gente que está desconectada de lo santo, de la santidad, de la vida, del proceso creativo de Dios. Entonces vamos a la Torah primero. Porque ¿qué es lo que nos... Bueno, hay un papá y hay 6 hijitos, ¿no? Bueno, aquí... O una mamá, o sea, los 6 es una forma como de ordenar el sistema. O sea, todas esas diferentes sefirot, esas 6 sefirot que acaban siendo Seir Anpin, ese rostro menor, es porque digamos que son diferentes aspectos, como uno solo que manifiesta muchos pedacitos del mismo. Sí, pero eso sí está muy fácil de entender, pero a la hora de que aquí los 6 o los 7 se tienen que dividir o ya no es undivided attention, sino que hay una mamá, pero hay muchos hermanitos que van a dividirse o van a competir por ese amor a esa única mamá. Ok, entiendo, que el amor ahí se tiene que compartir, entonces cambia la relación porque se multiplica. Podemos ir ahí, pero ahora vamos a la Torah. Vamos a ver qué nos dice la Torah que tiene que ver con lo que los padres tendrían que hacer con los hijos, o sea, cómo se expresa, según la Torah, el amor de los padres a los hijos. Porque ya vimos que es diferente. El amor a Dios, beafta. El amor al prójimo, beafta. Pero después dijimos, caber. ¿Sí? En otro momento, tirau. Bueno, respetarás. Son parecidos. Y de repente, ¿qué pasa con los hijos? Bueno, buscando por ahí, siempre uno tiene que ir a buscar fuente. Vamos a Devarim 6:7. ¿Sabes qué es Devarim 6:7? Wow. ¿Saben qué es Devarim 6:4? Ese deberíamos todos de saber. El Shema, exactamente. Bueno, 6:7. ¡Ojo! ¿Ya ven? ¿Qué tal? Bueno, el 6:7 sigue siendo parte del Shema, ¿ok? 6:7 sigue siendo parte. Con razón. Entonces, dice, ¿qué dice el texto? Y las enseñarás, estas palabras, insistentemente a tus hijos, hablando de ellas cuando estés en tu casa y cuando camines por el camino. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el Shema? Que le enseñes. De Aftat Adonai Elohecha. Sí, venga, en lo que lo encuentro exacto, para que si no lo sabemos exacto de memoria. A ver, habla más fuerte para que te oigamos. Devarim. Acá está. Okay. Ve'aftat Adonai Elohecha bechol levavcha ובכל נפשך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבכם ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. Entonces, la relación de los padres hacia los hijos tiene que ver con enseñar. De los padres a los hijos. Sí. Quiere decir que si pudiéramos traducir el amor, ¿sí? Como hemos visto las diferentes formas de amor, igual lo podemos discutir. El amor, en este sentido, de los padres a los hijos, tiene que ver con enseñar. ¿Enseñar qué? Todo.
abarcaría todo, pero específicamente antes de todo, la Torah. La Torah, las palabras de la Torah. ¿Qué son las palabras de la Torah? ¿Qué incluyen las palabras de la Torah? Cabe de tabija betimeja. Beafta le reaja camoja. Beafta Adonai Eloheja. O sea, quiere decir que toda y todo, ¿sí? O sea, y tiene que ver eso también con todo lo que le enseñas a tus hijos en la vida. Pero veamos esa diferencia, o sea, otra vez, es otra forma en la que quizás, o sea, acuérdense que esto es un curso Aparte es una respuesta. que se va creando en sí mismo, ¿sí? O sea, quiere decir, un día dije, vamos a hablar del amor. Y después dije, bueno, vamos a hablar del amor, si siempre tenemos que basarnos en los textos, cómo se expresan esas formas de amor y después cómo lo traducimos. Igual tiene que ver con el árbol de la vida y tiene que ver con esto mismo, ¿sí? Porque así como dijimos, la primera relación es con los padres. ¿Cómo es esa relación con los padres? Y esos padres exactamente nos enseñan desde el principio todo lo que nos tienen que enseñar para que podamos funcionar, sobrevivir, ¿sí? Entonces, ese es el amor. Después vamos a hablar del amor incondicional, de eso que sentimos que les tenemos que dar todo, y vamos a otra Sefirot, porque también vamos a hablar de eso que tiene que ver con los hijos. Pero empezando por aquí. O sea, de no romper el cable. Bueno, en este caso, porque tiene que ver con nuestra Torah, tiene que ver con nuestra tradición, necesitamos enseñar. ¿Quién le enseña a los hijos? Los padres. Hay otros momentos en la tradición en donde el maestro se convierte, sube de rango por encima. Pero bueno, hablando, sin ir ahí, hablando de acá, eso es lo que tenemos que hacer. Y le enseñarás estas palabras a tus hijos, hablando de ellas cuando estés en tu casa y cuando camines por el camino. Ya vimos cómo es. Beshinantam, levaneja, bedibartabam, shobejau, bekumeja, todo eso. Tú se las tienes que enseñar, tú tienes que lograr, ¿sí?, sembrarles la semilla de la Torah. ¿Sí? Y eso es un acto de amor. Eso es una expresión más del amor, ¿sí?, que tiene que ver con la relación de los padres hacia los hijos, así como ya vimos cómo funciona al revés, ¿sí? Entonces, dice, obviamente, cuando vamos a las palabras, ojalá, yo lo pienso siempre, tuviéramos, algunos sí lo tendrán, el conocimiento tan puro del hebreo como para a veces cuando vas y lees y poder extraer, ¿no?, directamente, entonces tenemos que pasar por la traducción. Las inculcarás o las enseñarás, o también dice, la palabra beshinantam, dice que viene de la raíz shin nun nun, que significa aguzar, afilar, o por eso dice repetir insistentemente. Entonces, es como tú tienes que, cuando tú le das esto a tus hijos, lo que estás haciendo es prepararlo, porque sí, es como generarles un hábito. O sea, también la repetición, ¿por qué? Porque la repetición es lo que hace es que lo integres. Exacto. ¿Sí? Que se vuelva tuyo. Y lo sabemos. ¿Cuánto tiempo tenemos que repetir un hábito para que se vuelva propio? 21, ¿no? O toda la vida. Toda la ¿por qué vida, no? yo también diría toda la vida. Toda la vida. Yo siempre estudié, y porque también eso tiene que ver con Kabbalah, 40 veces. 40 ciclos de 40. Y por eso la Torah tiene muchos momentos en donde 40 se vuelve el número del cambio, ¿sí? Uno de los principales. ¿Cuántos años en el desierto? Porque 40. Porque cambian las generaciones. Perdón que me acordé que hace muchas horas alguien tenía una pregunta. Gaby, creo, ¿todavía la puedes hacer, Gaby? Si sigue por ahí. No se nos olvide que son. Pero quítate. Sí, vuelvo a levantar la mano, qué burra. Perdón. No, bueno, es una percepción. Es que yo pienso, ¿no?, que el amor, como es implícito, en teoría, entrecomillado, al prójimo y a todos, estaría el amor como si fuera el círculo más grande y una forma de expresión, porque el amor es un sentimiento y la acción de un padre, de un padre a un hijo, pues sería enseñarlo como el que me está hablando, y del hijo a los padres, honrarlo por el respeto que tenemos que tener hacia ellos. O sea, por eso yo también ahora estoy en clase de corazón. Sí. Es mi hijo. Voy a acordar lo que me está preguntando, algo que está muy preocupado. Ahorita que lo dices así, o sea, obviamente, bueno, si estamos pensando en que nosotros honramos a los padres, que estamos honrando. Por ejemplo, aquí tenemos
algo como muy puntual, su enseñanza, ¿sí? Lo que nos, o sea, ¿por qué? Porque no es cualquier cosa transmitir Torah. Los hijos. Poder transmitir un valor que se traduce en amor, ¿sí? Entonces, al final, por eso esa relación es tan poderosa y también tiene mucha responsabilidad por ambas partes, ¿sí? Entonces, no es tampoco así de vamos a tener un hijo y ya, o sea, en el caso de unos padres que eligen tener un hijo, por eso vuelvo a que igual hay veces que hay padres que tienen hijos y no sé si logras tener ese nivel de conciencia para... Ahora, sí hay una idea de que hay un amor incondicional. En general, en la mayoría de la gente que está en un cierto equilibrio de vida, hay esta idea de que existe el amor incondicional. Shinantam, entonces, es inculcar, reafirmar, abusar, lograr... Ahora, quiero ir pensando en esto porque decías, y borré, pero porque no quiero rayadas estas. Pero vamos a otra dimensión del árbol de la vida. Estoy medio chueca acá. ¿Sí? Gesed. Geburah. ¿Sí? Yo no sé si... Yo entiendo que es más difícil de pensar lo que sea. Siempre tenemos que aplicar Gesed y Geburah y buscar el equilibrio. Pero la relación de los padres hacia los hijos es un lugar en donde esto se perfecciona o se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea de Gesed tiene que ver con la idea de que hay un amor incondicional que también tiene que ver con fuimos creados a imagen y semejanza y Dios ama a su creación incondicionalmente y por eso quiere dar todo. El sistema propio, ya nos explicó una y otra vez, no pudo dar todo, ¿sí? Tuvo que restringir para que hubiera un balance, ¿sí? Ese es el modelo que deberíamos de replicar. En la teoría, cuando tenemos hijos, lo que sentimos por principio, casi siempre, es un amor incondicional. Queremos, en algún momento sí nos pasa la idea que queremos darles todo, pero ese amor tiene que venir, en ese sentido, con un freno, ¿sí? Con un límite, ¿sí? Porque el límite hace que funcione ese amor. Cuando no existe límites, aunque creamos que estamos dando ese amor y que le estamos haciendo un bien, no está funcionando así. Y la verdad que la mayoría de las veces lo vemos en el ejercicio. Si estás atento lo sabes y sabes cuándo la regaste. Sí. Fuimos pasando por ahí, los que fuimos teniendo hijos en alguna vez, fuimos pasando prueba y error. Y ahora, yendo un poco a lo que decías, Javi, también cambia la relación con cada hijo. Y eso sí también es una realidad, ¿sí? El amor sería, en principio, el mismo. O sea, amas a tus hijos, pero te relacionas diferente con cada uno. Por eso el pesaje es el que sabe preguntar. Entonces, no sé qué. Continuamente tienes que hacer un ejercicio con cada uno, ¿sí? De conexión. De Gesed y Geburah. O sea, tienes que estar en ese, porque no va a ser lo mismo para ninguno de tus hijos. Hoy, ni lo mismo para el mismo hijo en el año. No, claro, va a cambiar, claro, eso también va cambiando. Ahorita, antes de venir, estaba con mis hijos y no sé por qué de repente mi hija le dice a mi hijo que ella se acuerda que yo era más estricta con ella, es su visión, es su percepción, con ella de lo que fui con él. O sea, ¿no? siempre va a ser, siempre va a ¿Sí o no? Ahora, te voy a decir. Ella es la grande. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, te podría decir, quizás sí, pero la idea, la pregunta sería, ¿por qué? Claro. Al primer hijo, o por lo menos tengo que hablar a lo mejor yo, claro que yo tenía mucho más miedos de lo que tenía con él. ¿Por qué? Porque era la primera y es prueba y error. Y tus cosas que ya probaste, que sabes que ya encontraste la medida, pues obviamente con él, en algunas cosas repetí y funcionó ya en la prueba primera, funcionó bien en la segunda. Entonces, en ese sentido, pues claro que cambió y es diferente. Y obviamente, claro, luego viene la percepción de cada uno. Obviamente, me dio risa como lo dijo ella, no lo dijo
molesta, Pero no simplemente lo lo veo. dijo asumiendo Sí. su lugar de primogénita, de Pero hecho. más lo veo, por ejemplo, yo que soy maestra, uno tiene que ser maestro para el alumno que tiene, no es una cosa generalizada. Entonces, seguro fuiste mamá para ese Eso es. individuo que tuviste. Pero por eso un poco en ese sentido sí, no es una división del amor, es una expresión diferente porque tiene que ver con la relación que tienes con ese pequeño individuo que sigue siendo tu hijo o hija y que amas incondicionalmente, pero al que le tienes que aplicar Gebura. O sea, que continuamente tendrías que hacer ese ejercicio entre los dos. Ahora, regresando a la enseñanza. De hecho, es lindo esto que traes, porque los alumnos también se vuelve una especie de, digamos, podríamos hasta decir, como hijos. Exacto. En ese sentido, o sea, si la enseñanza está relacionada a ese amor, claro, por eso creas esa relación con los alumnos. Que igual tiene que tener una gebura para diferenciar de la relación con los padres, claramente, ¿sí? Pero sí generas un vínculo también, porque pues si tiene que ver con la enseñanza, pues claro. Ahora, vamos un poquito nada más ya casi, ya no nos quedan nada de minutos, o sea, estamos como en el... estamos a nada. Hoy no, porque esta mamá tiene que ir a festejar a su pequeño bebé de 21, que cumple hoy 21 años. Entonces hoy tengo que como que llegar muy puntual a mi casa porque me van a estar esperando. Casi tuvieron el mismo día.